que puede ser en cualquier forma que esté distribuido los folículos, 12 o más folículos, ya es un indicador de ovario polifolicular. ¿Listo? Morfología de ovario poliquístico. Pilas con eso que es muy frecuente el uso, o mejor, el abuso, diría mejor, de la imagen de ovario poliquístico por ecografía como criterio diagnóstico. Entonces ustedes van a ver paciente con una ecografía que tiene ovario poliquístico y le ponen síndrome ovario poliquístico, valorar por médico por ginecología. Primero, el médico general puede hacer todos los estudios, puede hacer los exámenes, puede, además de la ecografía, pedirle unos estudios iniciales y dependiendo de eso, inclusive manejar. El 85% de las pacientes con ovario poliquístico se manejan médicamente. No tienen que ir a, inclusive ni siquiera necesitan ir al especialista. O sea, si usted es consciente de que tiene la posibilidad de manejar a paciente, si usted estudió el tema a profundidad, le llega a la paciente y usted considera que la puede manejar, manéjela, ¿ya? Ahora, si la paciente le está diciendo que no quiere embarazarse, si la paciente le dice, doctor, lo que pasa es que yo tengo este problema, pero me quiero embarazar, pues ahí sí la remito a ginecología o remiten a la paciente a un endocrinólogo de fertilidad, ¿ya? Entonces, lo otro es que un solo ovario con cualquiera de los dos criterios ya le dice, listo, fenotipo de ovario poliquístico. O sea, 12 folículos o más. O tiene 10 centímetros cúbicos el ovario y no tiene un folículo dominante, ni un cuerpo lúteo, ni nada, listo. Es tomado en fase folicular temprana entre el segundo y quinto día del ciclo, pues usted puede hablar de ovario poliquístico. Ojo, y aclaro, en el 2018 la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, que es en el ESRE, que hay un documento que inclusive si quieren se los mando, me dio unos nuevos parámetros para la ecografía. Y como hay tanta sobrediagnóstico, y por eso les decía que hay que tener mucho cuidado con esto, porque la paciente le dice, no, a toda la ponen diagnóstico de ovario poliquístico. Entonces, tiene diagnóstico de ovario poliquístico. Señora, tiene ovario poliquístico, no se va a poder embarazar. Y yo tengo pacientes que me han llegado diciendo, doctor, el médico me dijo que yo tenía ovario poliquístico y que era infértil, y que no me iba a poder embarazar y que no iba a poder tener hijos. Qué horror, doctores. Qué horror que le digan eso a una paciente. Es, ojo con eso. Ahora, la paciente sí puede tener un poco más de dificultad para embarazarse, pero no significa que no lo pueda hacer. De hecho, la mayoría de las veces, como les digo, el 85% se embarazan y la mayoría de las veces solas, solamente midiendo, llevando unas recomendaciones que las vamos a hablar. Entonces, ojo con lo que le decimos también a nuestras pacientes. Ellas esperan mucho de nosotros y es el colmo que una paciente venga después al ginecólogo o me diga a mí, vea, es que este médico, fulanito de tal, me dijo que, yo digo, no, miércoles. Y peor aún que haya sido médico de la Santiago, porque pues para mí es muy complejo que nos digan ese tipo de cosas cuando nosotros estamos procurando que ustedes aprendan muy bien sobre este tema. Entonces, ¿cuándo se toma la ecografía? Pues en fase folicular temprana es el momento ideal. ¿Cuándo es fase folicular temprana? Entre el segundo y quinto día del ciclo. Es que la ecografía se la tomó el día 6. Bueno, perfecto, no pasa nada. No, pues que si la ecografía ya se la tomó después del día 10 del ciclo, pues hombre, y había un folículo dominante de 12 milímetros, pues no, hay que volver a repetir la ecografía en el siguiente ciclo, ¿ya? Si ya tiene un folículo dominante de más de 10 centímetros, un cuerpo lúteo, pues repetir la evaluación. Presencia de un quiste anormal. Entonces uno dice, pero acá hay un quiste, no sabemos qué es, mira, hagamos una nueva evaluación o trate primero el quiste de la paciente y luego la maneja. Luego mira la parte de ovario poliquístico. Porque, ojo, muchos pacientes dicen, no, es que tengo un ovario poliquístico y tiene 2 quistes en un ovario. Pues 2 quistes que son, por ejemplo, no sé, un cistadenoma y resulta que, o un cistanoma seroso simple, o tenía un quiste mucinoso, y resulta que no, es que supuestamente menos que tener un quiste en un ovario. O sea, un quiste en un ovario es muy diferente a un problema de ovarios poliquísticos. ¿Listo? Muy diferente. Entonces, se ha demostrado que la medición del volumen ovárico es un buen sustituto de la ecogenicidad y el volumen estromal, lo que deseamos ahora, y además del rol en la definición del síndrome ovario poliquístico, el ultrasonido es útil
también para predecir la respuesta a tratamientos de infertilidad y el screening de hiperplasia endometrial. Por supuesto, yo con esto me puedo dar cuenta cuál es el grosor del endometrio y también puedo mirar si la paciente tiene 4 o más imágenes foliculares por ovario, puede ser un indicador de que hay una buena probabilidad de fertilidad. ¿Ya? Cuando hay menos de 4 folículos por ovario, probablemente hay una disminución de ese potencial reproductivo en la mujer, también considerando la edad de la paciente y si usa o no anticonceptivos. Porque la paciente bloqueada de 28 años con anticonceptivos hace 10 años y usted le ven 2 o 3 foliculitos en un ovario y le van a poner, no, pues que la paciente tiene poco probabilidad de embarazarse. Pues hombre, si está bloqueado el eje hace como 10 años, pues primero, por eso les decía ahora, hay que desbloquearla. Mínimo 3 meses sin tomar anticonceptivos para poder hacer nuevamente los estudios. Ojalá un equipo con un operador experimentado, siempre la ecografía pélvica transvaginal. ¿Cuándo o en qué indicación hay para no tomar ecografía pélvica transvaginal? Y se hace la ecografía pélvica transabdominal. ¿Dónde? Cuando la paciente no ha tenido relaciones sexuales. Arévalo, ¿cierto, Stephanie? Sí, señor. Ok. Porque la otra Stephanie es Plaza, ¿no? Sí, señor. Ok, Stephanie. Bueno, muy bien. Correcto. O sea, si la paciente no ha tenido relaciones, ¿le vas a poner un transductor transvaginal? No. Pues hay que hacerlo por vía abdominal. Lógicamente que hay que hacer una ampliación, bueno, hay que ser un poco más piloso para hacer este tipo de evaluaciones. Siempre la ecografía tiene que hacerse calculando el volumen ovárico. Es lo ideal. Ustedes ven, la mayoría de las ecografías te dicen 20 por 14. ¿Y eso de qué me sirve? ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Siempre se debe calcular el volumen ovárico por la fórmula de una elipse. Largo por ancho por el grosor por 0,5. Algunos multiplican por 0,52. Entonces, pero así se calcula. Entonces, si usted tiene los tres ejes, usted puede calcular. Es que me tomaron 20 por 14 por 18 milímetros. Entonces, eso me da tanto por 0,5, me da, no sé, cualquier cosa, 8. Listo, eso es el volumen del ovario. Y calculo el del otro ovario. ¿Listo? Conteo folicular en plano longitudinal y confirmar en planos anteroposterior y transversal. Porque es lo mismo, ¿no? Para poder evaluar esto no es solamente una imagen ahí estática y ya. Tengo que mirar el ovario en toda su extensión, no solamente en el plano longitudinal, sino también en la profundidad, de cuántos folículos tienen total. ¿Listo? Bueno, algunos miden LH. Pues ojo, mediciones de LH no son absolutamente necesarias para el diagnóstico de PCO. O sea, yo digo, no, es que tiene una LH y la tiene elevada. Listo. Fíjense, yo mido LH. Yo como médico y como especialista en esta parte de reproducción, yo tengo muchos pacientes con ovario poliquístico que me consultan porque quieren embarazarse y no han podido. ¿Qué hago? Pues yo sí mido LH. ¿Pero por qué mido LH? Porque yo hago una relación entre la FSH y la LH. Generalmente se puede invertir la relación LH-FSH. La FSH normalmente está entre 10 y 10 miliunidades por litro. Entonces yo digo, ok, la FSH mide 6 y la LH generalmente está 2 o 3 veces más abajo. Entonces la LH, si tengo una FSH de 6, la LH va a estar como en 2, 2,5, 1,8, 3, pero no más allá de eso. Cuando yo tengo una paciente SOP, se invierte la relación. Así que si tengo 6 de FSH, la LH puede estar en 12, 14, 18 o hasta más. ¿Ya? Entonces, hay que pensar en eso. Si yo hago la valoración de estos dos estudios, pues puedo pensar que la inversión de la relación FSH-LH pueda ser un indicador de que la paciente tiene pues un aumento de andrógenos también. Y como vimos en un grafiquito, vieron cómo se modifica la pulsatilidad, los picos y la amplitud de los mismos en una paciente que tiene normal o PCO. Entonces, la LH es un valor importante en la paciente SOP. No lo miden todas las pacientes, pero sí en la paciente SOP yo sí mido LH. Podrían ser útiles como un parámetro secundario en las mujeres delgadas que tienen amenorreas.
o que no sabemos con exactitud qué es lo que tienen, porque fíjense que hasta ahorita dijimos, por ejemplo, que entre un 50 y 75% de las mujeres tienen insulinoresistencia, ¿ya? Y muchas mujeres también tienen hirsutismo clínico, también por los mismos aumentos de andrógenos a nivel ovárico o suprarrenal, pero tienen sobrepeso o obesidad. Hay muchas mujeres delgadas que tienen hiperandrogenismos importantes y tienen, inclusive pueden tener ovulación, sí o no, y al final la medición de estos parámetros, de estas hormonas como la LH, me puede ayudar a determinar si tiene aumento de andrógeno, si tiene también alteraciones ovulatorias. Entonces, hay que considerarlo como un parámetro importante, pero no es para que se lo estén pidiendo a todo el mundo a diestra y siniestra, porque son exámenes costosos. Una FSH, una LH puede costar 70, 80 mil pesos cada examen y entonces esto puede encarecer también el sistema de salud. Bueno, ¿qué pasa con los problemas del síndrome ovario poliquístico? ¿Por qué es tan importante? Definitivamente, fíjense en esto. Una paciente puede tener un riesgo 3 a 7 veces mayor de sufrir de diabetes que una paciente SOP, de sufrir diabetes, que de una paciente normal, que no tiene SOP. ¿Ya? Entonces, es importante considerar, por supuesto, si la paciente tiene más riesgo de hacer diabetes mellitus y si además de eso la mamá sufrió de ovario poliquístico y tiene diabetes mellitus. La abuelita tiene diabetes, el papá tiene diabetes y ella tiene sobrepeso y síndrome de ovario poliquístico. Pues hombre, la probabilidad de esa mujer hacer diabetes en un término de 5 o 7 años va a ser 3 a 7 veces más alta que la población general, ¿ya? Y lógicamente que si hay factores de riesgo asociados, pues va a ser mayor. Pues tengo SOP, pero además tengo obesidad, tengo insulinoresistencia, fuera de eso tengo problemas con los lípidos, medio hipertensión, pues hombre, me va a aumentar mucho más los riesgos. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, pues ahorita dijimos que se aumenta los triglicéridos y disminuye la HDL, que es el colesterol bueno. Entonces sí aumenta el riesgo cardiovascular. Hay un aumento en la incidencia de enfermedad coronaria. Se habla inclusive de que hay aumento de placas ateromatosas a nivel de las arterias, además de las arterias, la carótida. Está relacionada también mucho con el síndrome metabólico. Entonces, la paciente tiene hipertensión, diabetes y alteración a nivel de obesidad y alteración a nivel del perfil lipídico, pues por supuesto que está en un síndrome metabólico y la probabilidad de hacer una enfermedad cardiovascular es muchísimo mayor, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que sí hay relación importante en la paciente SOP y la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus. Perdón, yo miro una cosa que hay, sí, no. Una mujer eh, que tiene diabetes mellitus, o mejor, que tiene SOP, para hablar un poco como la parte del embarazo, la paciente SOP tiene cerca de un 40% más riesgo de hacer, de hacer diabetes gestacional que una paciente que no tiene SOP. La paciente que no tiene SOP tiene más o menos un 3% de hacer diabetes gestacional. Pero la paciente que tiene SOP y se embaraza tiene 40% de riesgo de hacer diabetes gestacional. Es altísimo. Entonces es un factor que siempre debemos considerar. O sea, nosotros cuando nuestros pacientes con ovario poliquístico y con insulinoresistencia se nos embarazan, sí o sí tiene que ser manejada, pues la manejamos primero nosotros las primeras semanas de gestación, y posteriormente, porque generalmente van a estar con metformina, y posteriormente la mandamos donde un perinatólogo para que siga el manejo de esa paciente porque es una paciente de alto riesgo. ¿Ok? De hecho, siempre paciente SOP que se embaraza debe tener curva de glicemia, inclusive las primeras semanas de gestación, como parte de su screening del embarazo. ¿Ya? Que no se toma siempre, pero la paciente SOP siempre se debe tomar screen de curva de transferencia de glucosa tempranamente.
Y fíjense en esto, cáncer endometrial. Tienen 3 veces más riesgo de cáncer de endometrio y tienen hasta 5 o 7 veces más riesgo de hiperplasia endometrial. ¿Por qué tendrán riesgo de hiperplasia endometrial? ¿Quién quiere decir algo? Ya lo dijimos anteriormente, en otras diapositivas. Doctor, pues por el aumento de los estrógenos. ¿No es por eso? ¿Qué pasa con el aumento? Sí, tiene que ver con el aumento de los estrógenos. ¿Qué pasa con el aumento de los estrógenos? Un poco más específico. Stephanie. Pues creo, Sí, doctor, que es, o sea, hay aumento de los andrógenos, ¿cierto? Y pues se supone que en el tejido adiposo también se va a dar ese cambio de los andrógenos al estrógeno. Entonces, pues el útero, bueno, entonces aumenta las estronas y el útero lo que empieza a, digamos, como a responder a esa sobreestimulación, hace una hiperplasia endometrial. correcto, Nayibe, así es. Y recuerden entonces que lo que está sucediendo es que ese endometrio pues responde a esa estrona que se está produciendo periféricamente a nivel de la grasa periférica y porque no hay mucho estrógeno, digamos, del ovario. O sea, entonces, produce lo que dijimos hace rato, un estro persistente. Entonces, siempre está estrogenizado, estrogenizado, estrogenizado. ¿Y qué pasa? No hay cuerpo lúteo. Como no hay ovulación y no hay cuerpo lúteo, no hay producción de progesterona. Y si no hay producción de progesterona, ¿qué sucede? Pues que ese endometrio siempre va a estar grueso, 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 siempre va a estar hiperplásico. Ahora, así como se produce estrógenos a nivel periférico, a nivel de la grasa, pues a través de esos andrógenos, también por otras vías del colesterol se puede producir progesterona. Y entonces, pero es un proceso mucho más lento. Entonces las pacientes algunas veces hacen, por ejemplo, finalmente el tejido endometrial se desidualiza y sangra. No, es que doctor, hace como 6 meses no presentaba menstruación y sangré. ¿Qué pasó? Probablemente esa progesterona que se produce periféricamente también a nivel de la grasa generó un cambio y un endometrio lo modificó un poco a secretor y esto generó una cierre de las arterias espiraladas y por lo tanto una descamación del endometrio. Pero también por eso hay que considerar que estas pacientes tienen sangrados mucho más abundantes y sufren de lo que llamamos hemorragia uterina normal, porque es que, doctor, mire, yo tengo ovario poliquístico, hace 4 meses no sangraba y llevo 15 días sangrando, por supuesto, porque tengo una hiperplasia endometrial, unos cambios, digamos, también a nivel de la obesidad me generan también unos cambios inflamatorios. Ustedes saben que la obesidad es un problema inflamatorio, y esto también me lleva también alteración a nivel de las citoquinas, de macrófagos, de leucotrienas, citoquinas, una cantidad de sustancias también proinflamatorias. Entonces, que se me pueden alterar y por lo tanto hacer que la paciente tenga sangrados mucho más abundantes y más largos. Entonces, siempre considerar que la paciente que tiene síndrome ovario poliquístico tiene un estro persistente y tiene mayor probabilidad de tener hiperplasia endometrial. Probabilidad, lógicamente, que si la paciente le suma otros factores como insulinoresistencia, como obesidad, como antecedentes familiares, pues va a tener más riesgo que inclusive ese tejido hiperplásico se me convierta en un tejido de una hiperplasia, se me va a ir a una anaplasia y voy a terminar con un cáncer de endometrio. ¿Listo? Entonces hay que considerar todos esos aspectos como riesgos a largo plazo para la salud de una paciente SOP. Por eso es importante garantizar que esa mujer esté menstruando frecuentemente, que esté menstruando. Es que, doctor, yo no quiero yo estoy bien así, yo no necesito nada. Lo que pasa es que el médico general me mandó al ginecólogo porque vio que supuestamente la ecografía decía SOP, pero ese paciente debe menstruar, ¿ya? Debe menstruar para disminuir el riesgo de hiperplasia y de cáncer de endometrio. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense en este grafiquito, más o menos también podemos ver cómo las anormalidades en la homeostasis de la glucosa, o sea, anormalidades metabólicas, me llevan a riesgos en la salud como diabetes,
aumenta el riesgo cardiovascular, de enfermedad cardiovascular, el riesgo de hiperplasia endometrial. ¿Qué debería yo hacerle a esta paciente? Pues tomar una curva de tolerancia a la glucosa, una hemoglobina glicosilada o una hemoglobina glicada, como le llaman ahora, una curva rápida también de marcadores de insulina o de curva de tolerancia a la glucosa, o una insulina pues previa, una insulina previa carga de glucosa de 75 gramos. Ahorita les voy a hablar de este manejo, porque es más o menos igual en todos. Como la normalidad en los lípidos aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo pues, de infartos, el perfil lipídico pues, es importante para estas pacientes. Fíjense en esto, inflamación. Lo que les decía ahora, la obesidad es un estado inflamatorio. La obesidad es un estado inflamatorio. Por lo tanto, me aumenta el riesgo cardiovascular. Y los síndromes metabólicos, pues lógicamente que van a un riesgo mucho más exagerado para enfermedad cardiovascular, aumenta lógicamente todas las causas de mortalidad, infarto, trombosis, todo lo que ustedes quieran, aumenta el riesgo de cáncer. Puedo tomar marcadores como lipídicos, un perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, una glicemia pre, monitorar siempre lógicamente la presión arterial, la circunferencia abdominal, siempre debo considerarlo. Pero fíjense el manejo para todos estos problemas. Y este gráfico es también de Spiroff de ahorita del 2020. Mire, reducción de peso, reducción de peso, reducción de peso. Manejo agresivo para reducir también, hacer cambios en los estilos de vida saludables y reducción de peso. O sea, la reducción de peso es lo más importante en una paciente que tiene síndrome ovario poliquístico. Fíjense en un dato. Las pacientes tienen problemas para ovular, pero hay estudios que demuestran que solamente disminuyendo entre un 5 y 10% el peso corporal de una paciente, ovula. Bajando 5 a 10% de su peso corporal, ovula. ¿Eso qué significa? Pues que definitivamente el bajar de peso va a ser, uno, que disminuya la grasa periférica, disminuyen los andrógenos que se están produciendo a nivel periférico, disminuye la cantidad de lipoproteínas de alta densidad que se están produciendo, los ácidos grasos, disminuye la insulinoresistencia, mejora la producción de la proteína transportadora de hormonas sexuales a nivel del hígado, ¿sí? La SHBG, entonces disminuye la insulinoresistencia, mejora los glucotransportadores a nivel del ovario, que son los GLUT4 y la IGF-1, por lo tanto, mejora toda la esteroidogénesis en el ovario, hace que el óvulo, el folículo tenga un óvulo de mejor calidad, o sea, mejora todos los aspectos, ¿ya? Mire, lo otro, ejercicio y dieta, modificaciones en el ejercicio y la dieta, modificación en el ejercicio y en la dieta, modificación en el ejercicio y en la dieta. Lo mismo, cambio de vida saludable, o sea, lo que necesitamos con una paciente SOP que tiene sobrepeso u obesidad es bajar de peso. ¿Sí o no? Eso es lo más importante. A veces pues tenemos que definir si le damos medicamentos, insulinas o medicamentos hipolipemiantes, o si en un momento dado si tiene mucho riesgo cardiovascular hay que darle aspirina, ¿ya? Entonces, pero ya es el manejo, digamos, dependiendo de lo que nosotros encontramos. Pero definitivamente debemos considerar que la dieta y el ejercicio es lo primero que tenemos que hacer en una paciente que tenga sobrepeso, obesidad o ovario poliquístico. ¿Qué pasa en cuanto a la insulinoresistencia? Que finalmente pues, no hay un único método clínico validado para la detección de insulinoresistencia en la población general. Hay unos estudios como unas pruebas como se llama el OMA, en el cual evaluamos la glicemia por la insulina y eso lo multiplicamos, o sea, glicemia por insulina sobre 450 y eso nos va a dar un valor. Si es mayor de 2, va a indicar que hay insulinoresistencia. Si está por debajo de 2, indicaría que no hay insulinoresistencia. Entonces, es algo que yo debo siempre considerar. ¿Listo? Sin embargo, nosotros en la parte clínica, el tomar una insulina pre y post carga de 75 gramos de glucosa nos puede ser un buen indicador, al menos desde el punto de vista clínico. ¿Cómo? Una insulina por debajo de 6, en algunos laboratorios la ponen en 10 o en 12, y una insulina post por encima de 60 es un indicador de insulinoresistencia. Algunos laboratorios la ponen en 70, 75, la ponen algunos laboratorios. Entonces, pero si yo tengo valores mayores de eso, mayores, bueno,
digamos que aquí en Colombia muchos laboratorios lo ponen en 10 o en 12. Insulina por encima de 12. O una insulina por encima de 75, probablemente me está indicando que hay insulinoresistencia. ¿Ya? Si está por debajo de esos valores, no. Muy bien. Entonces, bueno, listo, yo creo que esto es más o menos ya lo que dijimos de la insulina. Entonces, el tratamiento, para entrar a las últimas diapositivas, justamente hace referencia a la última parte de la presentación, hace referencia a lo mismo, ya lo dijimos, modificación de los estilos de vida saludables. Primera línea de tratamiento de la obesidad en PCO. Modificaciones del estilo de vida saludable, incrementar la actividad física, restricción calórica. Metaanálisis han mostrado que la pérdida mayor al 5% de peso en pacientes obesos con PCO regularizan los ciclos hasta en un 89% de los casos. ¿Listo? Y 30%, fíjense en esto, se embarazan. O sea que si la paciente regula los ciclos, va a ovular. Y si ovula, se va a embarazar. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Un dato importante, la paciente SOP tiene 3 veces más probabilidad de abortar que una paciente normal, por lo que decíamos anteriormente. Todo ese aumento de andrógenos, cambios a nivel de los glucotransportadores, la SHBG y todo lo demás, hace que la calidad del óvulo que se está ovulando, si se produce la ovulación, no es, no es de buena calidad. Entonces, por eso tiene más riesgo de abortos. La paciente SOP tiene 3 veces más riesgo de abortar. Normalmente, la probabilidad de abortar de una mujer es entre un 10-12% de probabilidad de abortar. Pero la paciente SOP tiene entre un 30 y 36% de probabilidad de abortar. ¿Ya? Entonces, la idea no es que la paciente SOP se me embarace estando con obesidad o dándome medicamentos para inducir la ovulación y embarazarlas, porque la probabilidad de abortar es muy alta. Entonces, siempre tengo que pensar en que si la paciente se quiere embarazar, debe bajar de peso. Pues el manejo también según las manifestaciones, pues si tiene hiperandrogenismo, pues tengo que manejar el hiperandrogenismo de la paciente. Si tiene, si tiene hiperandrogenismo, pues tengo que darle antiandrogénicos. Muchas veces le damos medicamentos como el acetato de ciproterona, que son medicamentos como anticonceptivos para bajar los andrógenos. Le damos también espironolactona, le damos drospirenona para ayudarnos en el proceso de bajar un poco esos andrógenos. Anticonceptivos orales que pueden ser solamente progesterona o pueden ser combinados dependiendo de las necesidades de cada paciente. Hay medicamentos, por ejemplo, como el Facetix, que es un buen medicamento para manejar las pacientes que tiene acetato de ciproterona, para manejar las pacientes con SOP, porque tiene un efecto antiandrogénico. Los fármacos antiandrogénicos también, pues lógicamente, como lo que estamos diciendo, nos van a ayudar en este proceso. Algunas veces damos esteroides, pero no es frecuente, principalmente cuando hay lo que se llama un síndrome de Cushing, perdón. Podría ser necesario cuando hay estados inflamatorios muy severos, pero en realidad yo casi nunca he puesto corticoides, por ejemplo, para una paciente SOP. Y lo más importante, o sea, la paciente tiene o no tiene deseo reproductivo. Si la paciente tiene deseo reproductivo, pues lo primero que tengo que hacer es, hay una primera línea de tratamiento, bajar de peso, cambios de estilo saludable. La metformina o los insulinosensibilizantes son importantes. Hay estudios que muestran que pueden ayudar a mejorar, inclusive al bajar la insulinoresistencia, se mejoran los procesos de ovulación. Entonces algunos dicen, no, es que es para ovular. No, no es para ovular. Ayuda a mejorar los procesos ovulatorios al bajar la insulina, ¿ya? Hay medicamentos como los inhibidores de la aromatasa que nos ayudan en estos procesos, como lo que se llama el letrozol. Hay otros medicamentos como los SERVs, que son como el citrato de clomifeno, que nos ayudan en esos procesos de inducción de ovulación. Y hay, digamos, una segunda línea de inducción de ovulación, y en algunas pacientes esto es más que suficiente para embarazarse. De hecho, en la mayoría. Una segunda línea de tratamiento es lo que llamamos inducción de ovulación con gonadotropinas, o sea, desde el punto de vista reproductivo, le damos hormonas para mejorar su probabilidad de embarazarse, o sea, para que crezcan 1, 2 o 3 folículos en los ovarios.
y esto me aumenta la probabilidad, digamos, de gestación. Lógicamente que eso va seguido primero de disminución de peso, estilo de vida saludable, si tiene insulina resistencia, pues insulinos sensibilizantes, medicamentos para inducir la ovulación y puede hacer lo que se llama tratamientos de baja complejidad, como lo que llamamos las inseminaciones intrauterinas, para favorecer cuando hay problemas en la ovulación, colocamos los espermatozoides o hay alguna otra patología asociada, como un factor masculino leve, entonces hacemos inseminación, colocamos los espermatozoides dentro del útero de la mujer para favorecer los procesos de unión del óvulo y espermatozoide, por lo tanto, de embarazo. Inseminación intrauterina para pacientes PCOS con mucha frecuencia. Y a veces utilizamos lo que se llama el drilling ovárico, que es una cirugía por medio de laparoscopio en el cual hacemos como varias punciones en el ovario, porque el ovario por efecto de los andrógenos se pone grueso, duro, y a veces esto genera como una dificultad para los procesos ovulatorios. Puede darse clínicamente, puede darse con el tiempo que esto mejore, pero a veces podemos hacerlo por laparoscopia, hacemos un drilling, o sea, como funcionamos aproximadamente 4 o 8 veces el ovario para favorecer los procesos de ovulación. Y en algunas ocasiones, pues el drilling ovárico hay que tener mucho cuidado porque si no deja el equipo mucho tiempo, pues va a quemar en realidad o va a dañar parte de la reserva ovárica de la paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No es algo que se haga de rutina. Yo hace mucho tiempo que no hago drilling ovárico. En realidad casi todo es preferible hacerlo médicamente que llevar a la paciente a cirugía. Cuando tienen otros problemas asociados, una endometriosis, por ejemplo, una hidrosalpinx en una trompa, pues entonces aprovechamos y hacemos esto de una vez. Pero no es que yo meta a la paciente solamente para hacerle un drilling ovárico. Y lógicamente la tercera línea de tratamiento es lo que llamamos, pues lo que son los tratamientos de fertilización asistida y transferencia de embriones, que se da en algunas pacientes en las cuales no hemos logrado con ninguna de las otras dos líneas de tratamiento, pues debe ir a fertilización asistida. Hay algunos estudios que muestran cómo el uso de la metformina pues disminuye el hiperandrogenismo, la insulinoresistencia, mejora las tasas de ovulación y embarazo en mujeres PCO, como decíamos ahorita anteriormente. Fíjense cómo también hay otros estudios que muestran el efecto pues, de la mejoría de los parámetros metabólicos en las pacientes con ovario poliquístico, cómo mejora, digamos, baja el índice de masa corporal, cómo mejora los niveles de la presión sanguínea, siendo estadísticamente significativos. Cómo mejora el HDL, o sea, habíamos dicho que bajaba el HDL, en este caso aumenta el HDL, miren, una P menor de 0,005, o sea que es un valor predictivo, un valor bastante bueno. Cómo también nos ayuda en la disminución de los niveles de testosterona de una forma importante. Entonces, podemos considerar que básicamente PCOS es una síndrome de disfunción ovárica cuyos hallazgos cardinales son el hiperandrogenismo y la morfología de ovario poliquístico. Ahí están los tres criterios: disfunción ovulatoria, oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico bioquímico y la morfología de PCO por ultrasonografía. Es un desorden heterogéneo, tiene múltiples fenotipos, variables, dinámicos, no se hacen a través de un solo criterio de diagnóstico y sigue siendo un diagnóstico de exclusión. Miren, todas esas patologías tengo que descartar hipotiroidismo, hiperprolactinemia, problemas de oligonovulación por solamente obesidad, porque a veces llega la paciente y usted dice, sí, tiene criterios, y uno dice, pero ¿será por la obesidad o será que realmente tiene un ovario poliquístico? Entonces dice, bueno, pongámosla a bajar de peso. Y usted la pone a bajar de peso y ya baja 10, 15% del peso corporal. De 90 kilos le bajó a 80 kilos. Miércoles, le tomo nuevamente los estudios. Sigue teniendo criterios de ovario poliquístico. Probablemente sí sea un SOP y no sea solamente la obesidad la que le esté generando todo este tipo de problemas. Y Rotterdam en el 2003 lo que hizo fue expandir los criterios, aumentando la morfología PCO a los criterios diagnósticos de ovario poliquístico. La metformina es una buena opción terapéutica para la insulinoresistencia, para el sobrepeso y la obesidad. Y debemos entender que esto es una endocrinopatía definitivamente,
que requiere una especial atención, dada su alta relación con la obesidad, con problemas ovulatorios que van a generar también en problemas reproductivos. Estos son algunos de los artículos, lo que yo les decía, la guía de la ASR, de la Sociedad Europea, para el manejo del ovario poliquístico, el libro de Spiroff, el libro de Williams, el libro de Botero. Les recomiendo que lean el libro de Botero. Mire, si ustedes aprenden el libro de Botero, son 3 hojas, son 6 páginas. Es supremamente bueno y van a entender muchas cosas. Sin embargo, hay algunos conceptos en los textos que definitivamente están un poco salidos de tono, pero bueno, digamos que en términos generales va a ser bastante bueno. Y hay otros artículos que también pueden ser importantes y que pueden ayudarles también como en el proceso de valoración de esto. Muy bien. Todos pueden colocar un momentito la cámara para, básicamente como para reconocerlos. Nos faltan solo como 2 o 3 minutos, ¿cierto? ¿Dónde está Stephanie? Aquí está, Stephanie Plaza. ¿Y Camilo está? Bueno, no te veo, Sebastián. Estás muy oscuro. El 4, Bueno, profesor. el cuarto, bueno. A ver, Sebastián, Diego Fernando, Stephanie Plaza, Nayibe, Ana Sofía, Stephanie Arévalo. Entonces, a ver, Stephanie Plaza y Stephanie Arévalo. Y Camilo. Bueno, doctores, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Yo sí tengo una pregunta. Sí. Si llegado el caso, bueno, la paciente tiene SOP, es diagnosticada con SOP y se le comienza el tratamiento. Si la paciente después de, bueno, listo, después de un tiempo ya deja los síntomas, o bueno, se mejora, por así decirlo. Si ella deja el tratamiento, ¿vuelve otra vez a tener SOP? Generalmente sí, doc. Si se descuidan todos los parámetros, usted puede encontrar que todo va a volver otra vez a darle parámetros de SOP. O sea, no sería como un tratamiento definitivo, sino Es como que un manejo. es un problema endocrinológico, es un problema que generalmente siempre va a estar. El hecho de embarazarse puede ayudarnos mucho en mejorar la situación, ¿ya? Pero en general la paciente va a necesitar algún tipo de manejo, anticonceptivos, otros medicamentos, pero la mayoría de las veces el anticonceptivo va a ser más que suficiente. Sí, muy bien. Bueno, creo que se está acabando el tiempo. Creo que podemos dejar allí. Si quieren, a través de Diego podemos ponernos de acuerdo y